Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Cuando los humanos llegaron, se sabía que era imposible cruzar la vasta y oscura extensión entre galaxias, pero los humanos lo hicieron de todos modos. Llegaron en naves mundo, colosos que desafiaban las leyes de la física, con la masa y el tamaño de planetas. Irrumpieron en el periferio galáctico a velocidades abrasadoras, erizadas de armas inquietantes y escudos impenetrables. Cada nave era una maravilla tecnológica más allá de todo lo que cualquiera había soñado posible. Claramente eran superiores en tecnología y armamento a cualquier especie conocida, pero ¿serían una amenaza o una oportunidad? Los primeros en averiguarlo fueron los Picori, un imperio de aislacionistas agresivos, marcados por siglos de guerra. No consideraron siquiera saludar pacíficamente a los humanos cuando entraron a la galaxia a través de sus fronteras. Tal vez las cosas habrían sido diferentes si lo hubieran hecho. En su lugar, atacaron al verlos, y así los humanos atravesaron sus flotas como si ni siquiera estuvieran ahí. Miles de naves fueron vaporizadas al instante. Ni siquiera redujeron la velocidad. Los humanos enviaron un mensaje. Lo que había ocurrido con los Picori fue desafortunado, pero ellos habían sido atacados. Venían en son de paz y estaban aquí para salvar la galaxia. Entréguense pacíficamente, suplicaban, y no sufrirán ningún daño. En nombre del bien mayor, los liberaremos de verdad. La comunidad galáctica en ese momento era una compleja red de alianzas, dominada por facciones en guerra de enemigos ancestrales, en una era de conflicto constante, en la que la esclavitud y el genocidio eran comunes, y la lucha y el sacrificio eran cotidianos. Nadie estaba dispuesto a confiar en los humanos, y sus súplicas cayeron en oídos sordos. La destrucción de los Picori envió ondas de choque a través del espacio mientras cada imperio se apresuraba a defenderse, y los humanos fueron recibidos con hostilidad en cada rincón. Para darles crédito, mostraron contención, suplicaron e imploraron a cada imperio que se rindieran pacíficamente, pero tras milenios de guerra, ninguno podía tragarse su orgullo ante una pelea. Pronto su reputación los precedía, y la palabra humano se volvió sinónimo de muerte y destrucción. Sus titánicas naves mundo no tuvieron más opción que descender sobre la galaxia como una plaga. Aparentemente eran impermeables a todas las armas. No pasó mucho tiempo antes de que cada mundo natal importante tuviera una nave mundo humana en órbita como un arma cargada. Prometían traer salvación, seguridad, progreso y abundancia, pero la realidad era que en menos de un año, todo ser vivo en la galaxia había sido forzado a la servidumbre. La propaganda inundaba todas las comunicaciones, predicando sobre el bien mayor. Cada ser tenía un papel importante que jugar si quería ser salvado, aunque de qué los humanos nunca lo dijeron. Fue una época de grandes cambios. Tecnología tan avanzada que parecía magia se volvió común. Se creó una red intergaláctica que permitía la transferencia instantánea de información a través de distancias imposibles. Se introdujo una moneda estándar y las especies fueron obligadas a coexistir y a cooperar entre sí como nunca antes lo habían hecho. A pesar de todo esto, no eran amos benevolentes. La productividad reinaba por encima de todos. Los seres envejecían y morían trabajando en el mismo oficio que se les asignaba al alcanzar la adultez. La maravillosa tecnología solo se usaba para extraer recursos de los planetas y fomentar la ganancia material de los humanos. La galaxia fue convertida en una cadena de producción avanzada y enrevesada, en la que todo no humano era un engranaje diminuto e insignificante. Nadie conocía su propósito en la máquina. No había elección, no había libertad. Se pintaban como salvadores, pero al final los discursos floridos sobre el destino compartido,
La unidad y el bien común no convencen cuando pasas cada hora de tu vida trabajando hasta sangrarte los dedos en una mina oscura. Tenían un dicho que describía su actitud: un puño de hierro en un guante de terciopelo. No tenían problema en tratar a sus esclavos con sonrisas y palabras amables, pero si un planeta no cumplía su cuota, introducían iniciativas de producción para mejorar las cosas. El terciopelo se retiraba para revelar el hierro. Los dientes tras las sonrisas se volvían afilados y las palabras amables se tornaban duras. Si tratas a los seres como herramientas, es inevitable que se levanten contra ti. Fue muy temprano cuando los Aleti se rebelaron. Se veían a sí mismos como guerreros honorables y no podían tolerar la idea de ser pisoteados bajo el talón de los humanos, sin importar el hecho de que ellos mismos habían usado esclavos por milenios. Los humanos, en respuesta, soltaron una sola bomba sobre su mundo natal, liberando un virus que arrasó con su población en cuestión de días. Fueron diezmados, y en menos de una semana, los trabajadores habían sido reemplazados por otras especies de fuera del planeta, sin que la producción sufriera apenas un tropiezo. En ese anuncio, los humanos hablaron extensamente sobre el bien mayor de la galaxia y la responsabilidad compartida hacia el futuro. Nos ven como monstruos, dijeron, pero no somos nada comparado con aquello de lo que intentamos salvarlos. Por supuesto, la mayoría asumió que era una mentira, inventada para dar plausibilidad a sus crímenes atroces. Fue vergonzosamente deshonroso, pero eficaz en su mensaje. La voluntad de la galaxia fue quebrada y nadie volvió a rebelarse después de eso. Menos de 100 ciclos pasaron así. Las masas oprimidas vivían y morían en servidumbre, hasta que un día se dio la orden de cesar toda la producción. Por primera vez desde su llegada, la galaxia se detuvo de nuevo. El día para el cual los humanos habían estado preparando a la galaxia finalmente había llegado. Otro visitante extragaláctico había sido detectado, llegando desde la misma dirección de la que ellos habían venido hace tanto tiempo. Dijeron que era mucho antes de lo que esperaban, con solo un ciclo restante antes de su llegada. En las pantallas, los seres que observaban los anuncios se quedaron unidos en un horror colectivo. Naves, millones y millones de ellas, algunas cientos de veces más grandes que las naves mundo humanas, avanzaban a toda velocidad por el espacio hacia la galaxia. Estaban llenas de nervios, grises, con crestas de espinas y supurando pus. Parecían formadas de carne viva. Los humanos se referían a ellos como los perseguidores, una raza de monstruos voraces, sin mente, retorcidos, deformes y sin fin para su hambre. El bien mayor había sido real todo el tiempo. Los humanos habían estado luchando contra ellos a través del universo durante milenios, tratando en vano de erradicarlos de una vez por todas en una serie de desesperadas últimas defensas. Habían llegado a la galaxia antes que ellos, para unir y guiar a las especies ahí hacia la victoria, porque el único objetivo de los perseguidores era consumir hasta la completa y absoluta aniquilación de toda vida. En cada galaxia previa que habían visitado, contarle a la población sobre los perseguidores había causado un pánico tan extendido que informarles solo servía para sellar su destino, arruinando sus posibilidades de sobrevivir. La única esperanza de la galaxia era someterse al dominio humano, organizarse, prepararse, atrincherarse y luchar hasta el amargo final. Inmediatamente después del anuncio, los humanos finalmente revelaron todo lo que habían producido con el siglo de trabajo esclavo. Humanos gigantes en exoesqueletos motorizados llegaron a cada planeta con enormes reservas de armas, armaduras y vehículos. Poblaciones enteras fueron transportadas fuera de sus mundos para ser entrenadas en combate espacial. Cada ser en la galaxia con edad suficiente para luchar debía ser entrenado, armado y enviado a la batalla contra el enemigo. Los humanos no eran realmente los dictadores que se creía que eran. Las supuestas mentiras sobre el bien mayor habían sido todas genuinas.
Solo lamentaban no haber sido honestos sobre los perseguidores antes, para darles más tiempo de prepararse. Entonces la galaxia vio un lado distinto de ellos. Lo que antes se veía como frialdad se reveló como firmeza silenciosa. La brutalidad con la que impulsaban a los trabajadores era en realidad determinación. Todo lo que habían hecho había sido a costa de los pueblos, sí, pero genuinamente había sido por el bien mayor. Cuando los perseguidores llegaron, eran exactamente como los humanos habían prometido que serían: salvajes sin mente, decididos solo a destruir y consumir a todo ser viviente que pudieran encontrar. No había método en su locura, solo la abrumadora cantidad de su número. En el espacio lanzaban ola tras ola contra las flotas aliadas sin importarles sus bajas. Sus naves eran increíblemente rápidas y de alguna manera podían detectar seres sensibles. Se dirigían hacia las naves enemigas, estrellándose a velocidades cercanas a la luz antes de extender extremidades y desgarrar el metal. Las naves Mundo y sus flotas de apoyo, ahora tripuladas por los antiguos esclavos, estaban en combate constante. Cualquier derrota en el espacio permitía que las naves de los perseguidores alcanzaran la superficie de un planeta, y una vez que aterrizaban, millones y millones de ellos se lanzaban incansablemente sobre cualquier criatura viva que encontraran, despedazándolas y devorándolas en cuestión de momentos. La lucha fue brutal. Miles de millones de vidas se perdían a diario, mientras la coalición de especies, liderada por los humanos, luchaba desesperadamente por su supervivencia. Los humanos eran pocos en número, pero en tierra y en el espacio luchaban como dioses guerreros, siempre donde el combate era más feroz, sin cansarse jamás, sin nunca flaquear, e inspiraban a los que los rodeaban a luchar con más fuerza, a no rendirse jamás, e incluso a veces a sacrificarse en nombre del bien mayor. La guerra duró décadas y por momentos parecía perdida, pero el valor, la preparación, la logística y las tácticas de los humanos arrancaron la victoria de las fauces de la derrota una y otra vez. El costo fue enorme. Billones de vidas fueron arrebatadas por los perseguidores, pero al final la galaxia salió victoriosa. Había sido una guerra larga, sangrienta y tortuosa, como nunca antes se había visto. Ciudades habían sido arrasadas, planetas fueron arrojados fuera de órbita, y los soldados que regresaban a sus hogares se encontraban vacíos o destruidos. Sin saber cómo reconstruir, recurrimos a los ahora amados humanos en búsqueda de ayuda, pero ellos se habían ido, sin alarde, sin celebración. Los humanos sobrevivientes simplemente se marcharon al espacio profundo en sus naves Mundo, hacia la galaxia más cercana, dejando atrás los frutos del trabajo de 100 ciclos, tecnología y recursos suficientes para hacer que la escasez sea cosa del pasado. Poco después de su partida, llegó un mensaje desde la dirección en la que los humanos habían viajado. Lo lamentamos, hay otros a quienes debemos ayudar por el bien mayor. Ahora son verdaderamente libres, incluso de nosotros. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.